Buenas a todos nuevamente. En el día de hoy vamos a estar trabajando en cómo configurar y personalizar correctamente los modelos personalizados de inteligencia artificial. Específicamente vamos a estar trabajando con la plataforma de GPT y les voy a estar dando un montón de instrucciones, recursos y herramientas para que ustedes puedan configurar estos modelos para sus tareas del día a día, para mejorar su eficiencia, su productividad, estudiar o cualquier objetivo que ustedes tengan con inteligencia artificial. Todo lo que yo hoy les voy a mostrar son principios, son recursos para comunicarse con la inteligencia artificial de forma más eficiente y poder llegar a esos resultados más desarrollados, más producidos. La verdad que la inteligencia artificial viene a cambiar cómo nosotros nos desarrollamos e interactuamos con el mundo profesional, y hoy la intención es mostrarte algunas herramientas y recursos, como decía previamente, para que vos puedas sacarle el máximo jugo posible. Y bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que entender es qué queremos lograr, qué tenemos que hacer. Entonces nosotros, cuando tenemos nuestra inteligencia artificial, acá nosotros tenemos dos cosas que podemos hacer con ella para poder lograr mejores resultados. Número uno, darle contexto. Y esta capaz es la parte más importante. Es darle a entender cosas para que se acomode mejor al rol que nosotros queremos que logre. Por ejemplo, cuando nosotros damos contexto, podemos darle roles, como decía. Nosotros, cuando queremos trabajar con inteligencia artificial, es importante que le expliquemos en qué rol se tiene que posicionar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear contenido, le diríamos: ponete en el rol, le vamos a empezar a dar aptitudes que queremos que tenga la herramienta o que queremos que tenga este ayudante. Entonces le vamos a decir: sos un creador de contenido especializado en marketing, especializado en tal plataforma que nosotros querramos usar. Destacás por tu creatividad, por tu imaginación, por tu forma de hacer tal y tal actividad. Entonces le vamos a empezar a personalizar sobre ese rol ideal que puede tener este modelo. Luego, instrucciones. En las instrucciones son muchísimas las configuraciones, pero sobre todo tenemos las configuraciones del modelo, en las que le explicamos los parámetros, la estructura, las guías de cómo nos tiene que dar los resultados, los objetivos, el contexto y todos los documentos que querramos adjuntarle. También suelo destacar esto aparte para poder mencionarlo, porque es bastante importante: son los comandos y las funciones. Los comandos y las funciones van a ser, como dice el nombre, comandos o funciones predeterminadas, personalizadas, que nosotros vamos a poder llamar para ejecutar ciertas acciones con el modelo. Entonces, por ejemplo, podríamos armar un comando que fuera lista de comandos, y el resultado de ese comando es que me desgloses todas las funcionalidades que tiene el modelo disponibles. Otro sería: organizame estos links. Entonces el comando es organizar links, y después dejo toda una lista de links, y a partir de ahí el modelo de inteligencia artificial tiene que entender que me los tiene que organizar de cierta estructura. Entonces, de esta forma, dependiendo de los procesos que yo tenga, puedo empezar a ordenarlos o puedo empezar a procesarlos gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, también con eso incluimos todo lo que son documentos, que son todas esas capaz bases de datos, documentos realizados, toda la información de, puede ser nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestra marca, nuestra guía de branding o lo que fuera, para darle todavía más y más contexto a la inteligencia artificial para que se adecue a nuestro proyecto personal. Y luego también vamos a incluir en esta documentación outputs esperados en cuanto a la estructura que quiero que tenga o los ejemplos claros y específicos de cómo a mí alguna vez me sirvió. Entonces, por ejemplo, si yo, volviendo al ejemplo de crear contenido, yo si quiero contenido y ya hice muchos documentos de contenido y lo tengo documentado, le puedo pasar mi contenido y mostrarle: che, mira todos estos ejemplos que yo hice, que yo ya llevé a la práctica, aparte de mencionar que quiero cierta estructura y ciertos emojis o cierta llamada a la acción. Fíjate cómo yo lo desarrollé en todos estos ejemplos y quiero que me des resultados como estos, aplicando obviamente otro proceso en cada unidad. Y luego la estructura, esto que estamos mencionando. Entonces, con esto cubrimos el qué tenemos que proveerle a la inteligencia artificial para lograr mejores resultados. A partir de esto, nosotros empezamos a entender cómo comunicarnos mejor y cómo pedirle cosas más desarrolladas. Ahora, el próximo paso es entender el cómo. ¿Cómo vamos a pasarle toda esta documentación? Y acá yo tengo un flujo, un diagrama
de una forma en la que yo manejo el sistema de información y que espero que a ustedes también les sirva. Cuando nosotros vamos a personalizar específicamente en GPT un modelo, tenemos un límite de 8000 caracteres, ¿correcto? Entonces hay tantas instrucciones que yo le puedo pasar al modelo. Pero cuando yo también lo configuro, tengo la posibilidad de adjuntarle documentos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la ventaja? Que un documento le puedo poner la cantidad de caracteres que yo quiera. O sea, porque el modelo luego va a poder procesar ese documento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas instrucciones muy cortas que solamente te digan, yo te voy a pasar un solo documento, que son todas las soluciones integrales, y yo quiero que interpretes todo este documento y que esas van a ser las instrucciones del modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo internamente? Yo voy a tener una base de datos donde tengo esta solución integral y paralelamente voy agregando unidades de todos los módulos que yo quiero. Entonces, a medida que yo voy creando documentos, son documentos aislados que yo puedo modificar en algún punto. Entonces se modifica unitariamente ese documento y cuando está terminado se actualiza el documento integral. Entonces empezamos a tener cada parte del documento segmentada, diferenciada. Puede tener hasta, como vemos acá, subsecciones, pero todo termina actualizando la solución integral y esa solución integral se le adjunta una vez al modelo personalizado. ¿Qué también otra ventaja nos da esto? Vamos a tener la oportunidad de cargar otros documentos que capaz no los podemos cargar en esto, capaz es una base de datos, capaz son algunos archivos. Vamos a poder cargarle eso también a la inteligencia artificial y no vamos a tener problema con la cantidad de datos o de documentos que integramos en uno solo, porque vamos a tener uno bien largo y podemos seguirle sumando. La verdad que el espacio dentro de poco no va a ser un problema. Así que esta es la mejor forma que yo conozco al menos para organizar cómo se actualizan los datos y cómo yo le proveo los datos a la inteligencia artificial. Así que habiendo dicho todo eso, vamos a la tercera y última parte de este video, en la que vemos un ejemplo práctico. Cómo realizo todo lo que dijimos y cómo lo llevo a cómo implementar todas las herramientas que vimos a lo largo del video. Entonces yo acá tengo lo que es mi base de datos de prompts de GPT, instrucciones y fórmulas, y como ven acá tengo todos los modelos que voy desarrollando, los tengo ordenados. Entonces, ¿cómo sería un modelo en específico? Yo lo abro, tengo acá las configuraciones y las instrucciones personalizadas. Estos serían los comandos, las configuraciones son todo lo previo. Entonces, cuando yo abro configuraciones, por ejemplo, fíjense que tengo un modelo de AI para crear contenido viral sobre criptomonedas y tecnología. Le doy un objetivo, le doy un contexto en el que yo les decía sobre los roles. Sos un director creativo enfocado en contenido en Twitter, donde tu habilidad para la innovación y la curiosidad intelectual te distinguen en el vasto mundo digital. Tenés una impresionante capacidad para comunicar ideas, sos adaptable y flexible. Fíjense cómo le empiezo a dar habilidades que quiero que tenga este modelo a la hora de desarrollar contenido. Por ejemplo, sos crítico, autocrítico, sensible a las tendencias y demás. Entonces le digo también que consulte los documentos adjuntos para entender más sobre sus funcionalidades, cuál es la audiencia objetivo, cuáles son los lineamientos que tengo. Entonces acá le empiezo a decir, tengo contenidos cortos o largos, hilos, tweets cortos. A cada uno le especifico la cantidad de caracteres, cómo quiero que arranquen los tweets, qué emojis quiero que use, un ejemplo. Empiezo después a tener diferentes tipos de contenidos con estructura, los emojis frecuentes, en qué caso uso cada emoji, le empiezo a dar también más y más contexto, y luego cuál es el final que yo quiero en cada uno de los tweets. Y luego también tenemos al final ya las instrucciones personalizadas. Entonces luego, por ejemplo, le puedo decir, quiero que crees un tweet de esta longitud, de las que yo ya definí, de este tema, que puede ser un tema cualquiera. Pueden adjuntarle un link, si yo le voy a poner un link a una noticia, y el enfoque que quiero, opcional que quiero que tenga esa noticia, ese contenido. Entonces fíjense cómo a través de comandos yo empiezo ya a configurar los resultados que voy a obtener de utilizar este modelo y por qué es tan importante darle todo el contexto y la documentación posible. En este caso yo no lo he hecho, pero porque las configuraciones no son tan largas, pero si yo quisiera, podría adjuntar todo en una sola database. Ahora les voy a mostrar cómo, y a partir de ahí nosotros se lo pasaríamos al modelo. Ahora, vamos a ver cómo llevar esto a la práctica. Para eso vamos a crear un modelo nuevo. Entonces vamos a poder decir, por ejemplo, modelo video YouTube. Adentro de acá vamos a crearle una database.
Todo esto obviamente lo estamos haciendo con Notion. Si querés saber más sobre cómo utilizar Notion, esta herramienta, esta plataforma, te invito a que veas mi video previo hablando sobre esta herramienta y sobre cómo usarla a profundidad. En el caso de hoy vamos a decir, por ejemplo, esta database se llama modelo YouTube. Vamos a cerrarla. Ahora, primero que nada tenemos que definir qué va a ser. Por ejemplo, este modelo podría ser modelo para crear contenido YouTube. Y vamos a ponerle un robot. Ahora, este tendría un documento integral, como mencionamos previamente. Y podría empezar a tener configuraciones. Por ejemplo, texto, audiencia objetivo, comandos y funciones, estructura y todos los documentos que fuimos mencionando previamente. Estos tags podemos dejarlo para hacer una mejor segmentación de cada uno de los documentos, por ejemplo, configuraciones del modelo o algo así. Podríamos empezar a utilizar tags, pero en este caso vamos a ver cómo se llevaría a la práctica. Entonces, agarraríamos nuestro documento integral y acá le damos instrucciones al modelo. Entonces, vamos a, por ejemplo, poner un H1, un título. Este H1 va a ser el nombre del documento que nosotros estamos utilizando. Entonces, el que vamos a traer, entonces podemos poner contexto, que lo creamos recién. Y en contexto vamos a decidir, por ejemplo, que queremos traer todo esto que ya definimos previamente en otro documento. Entonces lo copiamos, lo pegamos en contexto y ahora todo esto sí lo copiamos y lo llevamos al documento integral. Lo mismo haríamos con la audiencia objetivo, iríamos a audiencia objetivo o lo que nosotros querramos definir en realidad. Entonces lo copiamos, armamos otro título. Esto va a ser audiencia objetivo y abajo tendrá los valores que podemos en Notion sincronizar. Entonces a medida que lo cambiamos acá también cambia en la otra plataforma y esto lo empezamos a detallar con todas las instrucciones que nosotros querramos. Una vez que nosotros termináramos, descargaríamos este documento integral en PDF si quieren. Y ahora sí podemos ir a ChatGPT a configurar nuestro modelo. Para eso iremos a Explore GPTs, crear GPT y vamos a decirle, vas a ser modelo creador videos YouTube. Este modelo ayudará a la creación de scripts para la plataforma YouTube. Acá vamos a decirle, sos un modelo para personalizar videos de YouTube, lo que sé yo. Lo más importante es que le digan algo como, tenés que ver los documentos adjuntos para entender tu contexto e instrucción. Acá luego entonces iríamos a cargar el archivo y listo. De esta forma empezamos a configurar nuestro modelo, a darle instrucciones, a cargarle un documento en el que nosotros podamos sumarle toda la información. Con esta estructura de datos que yo les propongo acá, ustedes van a poder empezar a tener una base de datos, actualizarla, dar un seguimiento de actualizaciones, actualizar un documento integral y hacer mejor gestión de cómo ustedes manejan el modelo y cómo lo personalizan. Con esto cerramos el video de hoy en el que les enseñé cómo personalizar correctamente a un modelo de AI para sacarle el mayor provecho a la hora de trabajar y en su rubro profesional. Espero que todo el contenido les haya sido de utilidad, que les haya enseñado, que les haya gustado. Dejen su opinión en los comentarios, su feedback si piensan que algo se podría haber hecho mejor o algo les gustó mucho, todo se recibe. Espero verlos la próxima. Suscríbanse para más contenido como este y nos vemos. Chao.